Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Panini, muchos me conoceréis del foro de bolsa que hay muy famoso en internet, también de Twitter y de algunas páginas también financieras de temas bursátiles. Bueno, en concreto, subo mi primer vídeo al canal y, como no, lo subo hablando de Abengoa, ese valor que nos tiene a todos un poco locos y bastante atacados. Y todo esto viene un poco a raíz de un tweet que puse esta mañana en mi cuenta de Twitter, en la que decía algo así como: ¿qué está pasando en Abengoa? No sé si subir un vídeo y empezar a contar los entresijos. ¿Qué opinan? Con 30 retweets subo vídeo. Y bueno, en menos de 30 minutos esta meta o objetivo tan bajo que me había marcado ya superaba los 40 retweets y tenía algunos likes. El caso que, bueno, dicho y hecho, aquí va dentro vídeo. ¿Qué está pasando en Abengoa? ¿Qué no cuadra? ¿No decían que la salvación era esa inyección de liquidez de los 1.169 famosos millones de euros? Bueno, pues vamos a empezar. Porque aquí todo el mundo se hace cruces con este valor, con lo que ha ido pasando desde el pasado 20 de marzo. Bien, primero, antes de todo, sí me gustaría decir, no soy un profesional, ni recomiendo ni nada. Esto es simplemente una opinión personal propia. Quien quiera la puede hacer suya, pero ante todo es una opinión personal. Y no soy un profesional de esto, ni hago negocios con esto, nada. Esto es un ocio mío propio con el que yo he ganado dinero para mí, es decir, con mis inversiones, y hasta ahí. Esto lo digo por si pudiera a alguien sentar mal este vídeo, esta opinión y demás. Dicho esto, bien, comenzamos. A Bengoa habría que remontarse al hecho relevante que se dio el 22 de noviembre del año pasado, tras la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que se cambió el presidente, los consejeros. Hubo un cambio radical, así como se aprobó las condiciones del rescate. Es decir, se aprobaron los aumentos de capital, el tema de la inyección de liquidez y el tema de la política Warren. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué sucedió en aquella junta? En aquella junta vimos como Fornielles, que sigue representando actualmente en el Consejo de Administración como CEO la parte de los antiguos dueños, IC, perdió todo su poder IC, y en este caso Fornielles, ¿no? Representando a IC. Y, digámoslo así, los rescatadores nombraron presidente de Abengoa a Gonzalo Urquijo y nombraron todo el Consejo de Administración a dedo. Bien. También en aquella junta fue en la que no hubo quórum para canjear las A por las B. ¿Recuerdan aquella propuesta de 2-1 y todo ese rollo? No hubo quórum en las B. Y entonces no se pudo votar y no hubo unificación de acciones. Bien. Una A, 100 votos. Una B, un voto. ¿Qué quiere decir esto? Que al final que las A son un poco las que tienen el control de la empresa. Y las B, pues bueno, son las acciones que estaban en IBEX 35, son acciones más de minorista, menos corporativistas, y acciones que curiosamente, ¿cómo decirlo? Cuando hay las grandes subidas, no llegan a subir tanto. No llegan a subir tanto. Si nos fijamos en este caso de Abengoa B, pues en este caso subió hasta 0,316 aproximadamente el día 24 de marzo, y sin embargo las A, vamos a buscarlo para que ustedes lo puedan ver. Si yo aquí pongo Abengoa y me salen las A, esta página he de decir que está muy bien, bastante bien, para consultar datos, ver un poquito de análisis técnico y demás. Pues bueno, si nos fijamos en el día 20 de marzo, esto abrió a 0,39 y llegó a estar a un máximo de 0,969, es decir, fijaros, 0,
Bueno, 0, a ver, uy, que nos perdemos, tú. 0,90, uy, bueno, 0,97 entre ese 0,39 de apertura. 2,5 veces subió. Mientras que si nos vamos a las Abengoa B, que estas estaban, uy, no, bueno, que estas estaban a, vamos a ver aquí, bueno, no me lo va a decir el mínimo por el tipo de gráfico que tenemos, pero estaban a 0,189 y llegaron a 0,316, es decir, 0,316 entre 0,189, 1,5 veces, un poco más. Es decir, subieron mucho más las A. Bien, dicho esto, también quiero recalcar otro punto muy importante, que la gente está cometiendo errores. Todos los gurús que considera la gente, tanto en redes sociales como en foros y demás, ¿cómo decirlo? Se han equivocado con el valor. Nadie ha acertado en ningún momento absolutamente nada. ¿Por qué? Pues esto es muy sencillo. Abengoa es un valor que hay que medirle por su análisis por fundamentales, nunca por técnico. Esta acción por técnico no es predictiva. Es decir, uno no puede predecir qué va a hacer la acción en función del técnico, porque no encaja, pero en ninguno de los momentos ha encajado. Eso lo saben mucha gente que hace análisis técnico con otros valores, que en Abengoa jamás se ha acertado. Bien, dicho esto, para algunos que comentaban ciertos detalles, desde la reestructuración y después de la reestructuración, que si va a rebotar, que si tal, que si el MCAD, que si el estocástico, pues nada de nada, señores. No, esto va por fundamentales. Y bien, si nos centramos un poco ya en el meollo de la cuestión, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué un valor que venía de estar continuamente en la horquilla, si se fijan, de 0,19, 0,2, a pesar de haber tenido en marzo dos momentos plenos en los que, bueno, aquí deberíamos poner semanal, a pesar de haber tenido en marzo dos momentos plenos, uno, bueno, esto lo hemos subido un poquito, esta fue a ver, julio, vale, bueno, 2015, bueno, no le quiero buscar, pero a pesar de haber tenido dos momentos plenos en el mes de marzo, uno cuando le pidió la CNMV avales a la empresa y en aquel momento rebotó Abengoa hasta los 0,42 que se vieron, y luego con la salida, bueno, con la apertura del documento del Stand Still el lunes después del domingo de resurrección, donde salió tras un imponente gap de apertura a 0,39, pues lejos de ahí, este sería la fecha, sí, el 27 de marzo del 2016, que salía a 0,39 y acabó aquel día, fijaros, cerrando a 0,273, y luego esta famosa vela de 0,425 que os decía de los estos, y luego en julio, que tuvo también un momento muy bueno en julio, o no, junio, sí, llegando al 0,294 2016. El resto ha sido siempre muy lineal, pero si nos fijamos, aquí ha habido algo muy gordo. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con las principales causas de este bache. La semana del 20 de marzo, los medios, a nivel en internet, principales foros, grandes gurús que les gusta calentar los chicharros, empezaron hablando de que se Abengoa firmaba la reestructuración, que permitió una inyección de 1.169 millones de euros, esto es ahí en El País. Abengoa, publicidad, Abengoa inicia su remontada, pero no saldrá de pérdida hasta 2019, y nos venía un poco a contar todo el tema de la inyección de liquidez, Gonzalo Urquijo, las pérdidas históricas. Bueno, aparte, la propia empresa en esta semana, si nos
Vamos a ver aquí arriba. Lanzó el famoso HR con el tema de la política Warren, fomentando compra masiva, ¿no? Esto supuso que si nosotros nos vamos al gráfico, bueno, estábamos aquí, a ver si volvemos, ahí lo llevamos. Esto supuso que desde el día 20 de marzo se fomentó compra masiva con un control en los principales medios de lo que era la comunicación de la empresa, así como el tema de los hechos relevantes, donde llegó a subir hasta 0,317. Pero bien, a partir de aquí empezó el despendole. ¿Qué sucedió realmente el día 24? El día 24, que fue viernes. Bien, el día 24, que fue viernes, el día en el que previsiblemente era el record date, pues ahí, en el momento que la acción hizo máximos por la mañana, empezó a actuar ya el corto. Sí, ¿qué corto? Bien, lo voy a decir. Melcar Asset Management, una agencia, un hedge fund que opera en corto, con sede en Londres, que curiosamente su primera posición que abrió fue el día previo antes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de noviembre. Sí, señores, sí. Y este corto, en el momento que estaba a 0,31, amplió su posición hasta un 4%. Esto después lo voy a comentar porque me parece muy grave. Bien, este corto no sé de dónde tendría información o qué objetivo era. El caso que en el momento que, como bien decía, se tocó el 0,317 en la mañana del 24 de marzo, si os fijáis, llegó a verse un mínimo de 0,264. Y esto desde la apertura de 0,27, bueno, 0,275 sería la apertura. Bueno, ahora me haría un poco lío, pero si nos fijamos, la vela cerró así, haciendo un stop aquí arriba. Y en el tema de las comunicaciones, pues claro, nos salió esto, ¿no? Es decir, nos dijeron el tema de la entrada del dinero, el inicio de los pasos de la reestructuración, la ejecución de la ampliación de capital y el tema del record date de los Warren. Aparte, por si no fuera poco, hubo algunas personas en algunos medios, como el señor Carlos Doblado, donde fomentó compra masiva con el gran chicharro del sur de Abengoa. Para mí todo esto son supuestas coincidencias que, sinceramente, llevaron a una efervescencia y a subir como la espuma al valor con unos volúmenes desorbitados. Pero a partir de este día, fijaros el desplome. Este viernes, como bien decía antes, las posiciones cortas, aquí ya estaba Melcar, supuestamente con un 4. Y aquí ya empezó a tirar el precio. Aquí ya empezaron a confundir a la gente con el famoso record date que había que estar comprado el día 24. Pero luego, lo que no se pudo entender por parte de la empresa, como el día 28 de marzo, me sacas un HR en la madrugada, 28 de marzo, que bien podía haber sido el 27 por la noche, creo, bueno, el 28 fue del 28 al 29 por la noche, y me dices que claro, que ya ha confirmado que la gente, creo que es Lucid, estaban los compromisos del dinero, se habla de cómo va a ser el tema del capital social de la empresa con la emisión de las nuevas acciones. En ningún momento se especifica cómo van a salir esas nuevas acciones, si van a salir a precios de mercado, con un precio fijado. No se habla en ningún momento de ello, ni siquiera en el folleto de emisión, simplemente siempre se habla de capital social y se habla de los nominales de las acciones. Y se habla también de los warrants que se han escriturado. Y claro, ya aquí llega una movida muy gorda, porque nos dicen que el record date finalmente de los warrants fue el 27. Es decir, ya estamos cambiando las condiciones al accionista. Es decir, no eran el 24, sino era el 27. ¿Cuánta gente perdió sus warrants por haber vendido el día 27 y no estar en el momento que se hizo la foto? Que imagino que sería el cierre, lógicamente. Y claro, ya vamos viendo cómo se empieza a manipular el precio. Esta sería la vela del 27
Y fijaros, el 27 de marzo ya estábamos en 0,261. Sí, desde aquí hay poco, pero claro, son 5 céntimos y medio desde ese 0,316. Y el 24, bueno, cierra en 0,265, pero la vela que queda es muy fea. Y claro, aquí también sucede el tema del error en la comunicación de las posiciones cortas. Es decir, el corto estaba actuando desde el día 24. Y sin embargo, a nosotros nos dicen el día 28 que Melcar Asset Management ha reducido sus posiciones cortas hasta un 0,04, es decir, había bajado de un 0,80 y pico largo o 0,70 y pico largo a 0,04. Claro, aquí todo el mundo diría, joder, Melcar reduce de 0, lo tenemos aquí, reduce de 0,95 a 0,04, ha cerrado un 0,9 de posición. Un 0,9 de posición, un 1% de 944 millones de acciones son como, digámoslo así, 9 millones y medio de acciones prácticamente. Una posición importante dentro de esos 40 millones de acciones que había puestas en corto, aunque había algunas agencias que eran más pasivas. Esto nos lo dicen el 28 de marzo. Y ya os decía que empezó a actuar el 24. Pues bueno, el 29 se corrige el error como si aquí no ha pasado nada y resulta que no es un 0,04 sino es un 4. Señores, esto es una negligencia, esta supuesta negligencia, esto es una supuesta estafa. No se puede jugar con el accionista así. Es decir, ¿cómo al accionista se le puede decir que ahora es un 4? Es decir, que estamos diciendo que de 944 millones de acciones, es decir, el 0,04 son que una agencia en corto ha abierto 37, casi 38 millones de acciones, es decir, en corto. Que esto a 0,316 más o menos, por ser ese máximo, son casi 12 millones de euros, es decir, una agencia pone ya 12 millones de euros en juego. Bueno, realmente no son esos 12 porque tenía un 0,95, pero vamos, que si vamos a 3 puntos por 0, vamos a ver, si cogemos entonces, el 3%, ¿no? De esas 944 millones, es decir, estas 28 millones de acciones por 0,316, que era el precio de máximos. Es decir, esta agencia el viernes puso casi 9 millones de euros en corto en Abengoa. No me digan ustedes, ¿aquí había información confidencial o esto fue azar o fue un análisis técnico? Porque Abengoa, un análisis técnico siempre... Y gente que nos decía en sus medios que, bueno, no, es que Abengoa, es que claro, esta jugada de aquí que ha hecho desde el jueves un martillo, esto da señal de compras. Que no nos engañen, que no, que Abengoa no se puede analizar por análisis técnico, que ni martillo, ni subida, ni ha tocado con un muro, que no, que aquí supuestamente, y en mi opinión, se han comprado las noticias, se han filtrado las comunicaciones pertinentes a las diferentes agencias de información, se ha fomentado compra masiva hasta llevarle a un punto, y desde ese punto se ha hecho una dilución al 95%, llevándole hasta ese 0,018 que se vio el día 31 de marzo. ¿Quién ha ganado con todo esto? ¿Quién ha perdido con esto? Bueno, lógicamente quien ha perdido sobre todo ha sido los minoritarios que tenían sus ahorros, cualquier especulador que pensaba que esto iba a ser un alza bastante importante. ¿Y quién ha ganado con esto? ¿Quién ha ganado? ¿Quién está ganando teniendo la empresa a estos precios? Bueno, vamos a seguir en el tema y ahora ustedes van a poder deducir. Es decir, el día 29 de marzo, el mismo día que nos corrigen las posiciones cortas, bien, se nos cuenta de que va a haber una dilución de los accionistas persistentes al 95%. Todo el mundo piensa, dice, bueno, a ver, es normal, hay 836 millones de acciones, se van a emitir 16.316 millones de acciones de... Hay una dilución, lógicamente, esas 836, si tú, por ejemplo, tenías de esas 836 millones, tenías 1 millón de acciones,
Pues la parte que representaba del pastel, con esta nueva emisión, lógicamente representa menos parte. Y entonces mucha gente, pues claro, decía, claro, esa dilución, no es que se vaya a ser una dilución en el precio, no, será una dilución en esa representación del pastel, de la tarta. Pero no fue así. O sea, esto fue mucho más que eso. Fue llevar desde 0,316 hasta 0,018 el valor de la acción en una semana. ¿Cómo el principal organismo supervisor y de control de los mercados no es capaz de suspender un valor? ¿Por qué no se suspende? ¿Quién hay detrás de las cuentas ómnibus de los valores de las acciones? ¿Qué interés tenían las gestoras aquí no suspendiendo el valor? Y no diciendo, oye, mira, señores, ustedes pueden hacer la K que quieran, ustedes pueden hacer lo que sea, pero mira, vamos a suspender el valor, aclaren sus cosas, y una vez que esté todo aclarado, ustedes vuelven al mercado. ¿Que le tengo que suspender una semana? Suspendo una semana, un mes, 3 meses, 6 meses. Pero esto es inadmisible. ¿Quién ha ganado aquí? ¿Quién tenía acciones para colocar a gente, a alquilarle esas acciones? ¿Qué son las cuentas ómnibus? ¿Por qué todo esto no se explica? ¿Por qué la CNMV aquí ha sido permisiva, siendo un juego como es el de la bolsa, que está respaldado por el Banco de España y que hay organismos de control estatales para que supuestamente no haya gente que manipule los precios, supuestamente no haya ventas al descubierto, supuestamente no haya engaños de ningún tipo? Pero aquí ha habido todos los engaños habidos y por haber. Bueno, no me quiero seguir calentando y voy a seguir más, para que ustedes puedan ir deduciendo lo que está ocurriendo en Abengoa. Bien, entonces aquí se nos comunica el día 29 con el tema de la AK, dilución para los accionistas existentes del 95, y ya, pues como lógicamente comentaba antes, se empieza a manipular desde el 27, se les comunica opacamente el 29, el mismo día que nos corrigen las posiciones cortas, el error que hay, pero nunca se dice el precio ni de las nuevas acciones, y se sobreentiende que es la representación en el porcentaje accionario de la sociedad. Y llegamos al día 30. El día 30, las acciones están... Este es el día que tiene la mayor caída, me parece que es un 40 y pico %, es decir, de estar a 0,19, ese día cierra a 0,11 y ese día por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, nos sale una comunicación, un hecho relevante en el que, pues bueno, se habla de la ampliación de capital, que van a tener efecto el día 31, es decir, el viernes 31, el día siguiente, pero se habla de los nominales, hay un folleto informativo de emisión, se habla de que se han registrado los warrants, pero no se nos cuenta nada más. Bien, si uno va al folleto informativo de emisión de la ampliación de capital, en ningún momento se dice el precio al que se emiten las nuevas acciones. Se nos oculta esta información que les voy a mostrar ahora, señores. Esto, que es de Bolsa Madrid, ustedes pueden hacer y lo pueden ver. La empresa emitió más de 9.400 millones de acciones B y más de 913 millones de acciones A la par. ¿Qué significa esto a la par? A nominal. Emitidas a nominal. ¿Por qué jugamos a engañar a la gente? ¿Y por qué digo engañar? Pues se lo voy a mostrar. Si ustedes ven este email que tuve en contacto con atención al accionista, que le preguntaba acerca de las acciones, de cuánto dinero se emitía en acciones, cuánto se iba a capitalizar, así como cuánto iban a valer las acciones, a mí en todo momento me decía que dice, sigo sin entender su pregunta. ¿Quiere saber el ajuste contable o saber a qué precio se van a emitir las acciones? Si es lo segundo, las acciones tendrán el valor que tenga la acción cuando empiecen a cotizar mañana. Pero en el momento que esas acciones empiecen a cotizar, ya depende de cómo fluctúa el precio de la acción en función del volumen de compra y venta. ¡Mentira! Mentira y gorda. ¿Y la prueba? Aquí está. Es decir, la famosa dilución que se anunciaba por hecho relevante, opacamente y de una manera engañosa, que no creo que sea muy legal, era por esto. A la par y a la par. Lo de las acciones con prima, eso es un mamoneo, y eso lo explicaré en capítulos posteriores. Pero
Aquí está la gran jugada. Hubo gente que ya conocía esto el viernes a primera hora de la mañana. No sé cuándo se puso, pero hubo gente en Twitter que ya difundió algún pantallazo de esta tablita. Sí. Entonces, claro, de aquí empezamos a abrir aquí, a 6 céntimos, el viernes 31, llegándose a ver el 0,018. Y luego cerró en los 2,4, sí, o 2,3. Claro, una ampliación en la que el viejo accionista ha quedado diluido en representación de la tarta del pastel y aparte se le ha secuestrado su dinero. Una reestructuración en la que se han modificado las condiciones constantemente, porque del día 24 nos decían que iba a ser previsiblemente el record date y luego nos lo dices el 27. Una semana en la que ha habido problemas con las posiciones cortas desde el día 24 que empezaron a actuar, en la que nos dices que se han reducido a 4 céntimos y realmente han subido un 4%, y ni siquiera existe un comunicado oficial con disculpas, con perdón, con corrección, con quién ha asumido ese riesgo. Y luego por parte pues de las gestoras, que son las propietarias de las acciones, no el accionista, las gestoras, que son las propietarias de las acciones, ni siquiera han contactado con la gente a la que le han puesto las acciones para decirle, informarle del riesgo de esta operativa, de cómo se iba a cubrir esto. Ni siquiera la CNMV se ha asegurado. Y encima, lo más gordo, me sacas un panfleto de más de 300 páginas en la tarde del día del 30 de marzo, un folleto en inglés, con un resumen en las últimas 30 páginas en castellano, pero un folleto en inglés que no cumple la ley de mercado, no la cumple. ¿Esto es legal? ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo puede tener el Estado una parte de representación de esta empresa por temas de deuda del FROB con todo esto que hemos visto en esta semana? ¿Nos podemos quedar callados? ¿Quién ha ganado con todo esto? ¿Ha entrado el dinero realmente? ¿Con quién se está financiando la empresa? Esto no es lícito. Y la mayoría de la gente hoy en día está desorientada porque dice, cóncholes, yo tenía mis acciones a 0,19, a 0,20, a 0,23, a 0,24, a 0,30. Hay gente que incluso viene antes de la entrada en preconcurso de la empresa a precios más altos. Y hoy en día las acciones valen 0,014, cuando el nominal son 2,10 milésimas. Es decir, estas acciones valen 7 veces más que su nominal. Pero ¿cómo puede ser posible que una empresa que está rescatada valga esto? ¿Cómo puede ser posible una empresa en la que ha entrado liquidez para poder acabar sus proyectos valga esto? Pues muy sencillo. Muy sencillo. Han engañado al accionista con comunicaciones opacas, con controversia en los datos importantes de la operativa, sea posiciones cortas, sea la política Warren, sea todo el tema de las noticias, de la información. ¿Cómo puede haber gente que se ha dedicado a publicar que son sus opiniones, pero que no había ningún análisis técnico? Y apunto al Confidencial, apunto a foros como PC Bolsa, apunto a principales medios como El País, como El Mundo, que empiezan a filtrar noticias que son relativamente ciertas lo que se comunica. Al final, ¿qué pasa? Que el diario sensacionalista de Eduardo Inda, cuando dijo que las acciones iban a valer 5 céntimos, que encima valen mucho menos, ha tenido razón con ese sensacionalismo y nadie ha podido poner un poco de cordura. Y lo más importante, el agente o el organismo oficial que tenía que haber puesto cordura a todo esto, que era la CNMV, lo ha permitido, ha sido permisiva con esto. Es decir, ¿cómo nos podemos comer que haya ocasiones en las que un valor, por una supuesta OPA, por una supuesta noticia, hay una volatilidad y la suspenden instantáneamente? Y aquí hemos visto una acción que ha perdido el 95% de su valor y no se la ha suspendido en ningún momento. Se ha permitido esto. Claro, luego lógicamente que uno indaga por la red y se encuentra articulitos de esta retaila.
Del rescate fantasma a un improbable rescate público. La última agonía de Abengoa. Pero bueno, ¿cómo pilar me puedes poner en un artículo que si es una eléctrica, que si un rescate público, que si esta empresa está... Que no. A ver, que sabemos que Abengoa es una empresa que vende. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos decir cualquier cosa simplemente porque lo hayamos leído en El País o lo hayamos leído en El Mundo o en Expansión o en cualquier página salmón de cualquier diario. Hay que ser un poco consecuentes con los hechos relevantes, con todo. Y eso que dices no se ajusta a la realidad. No puede ser rescatada más. Para que te hagas una idea, ahora mismo lo que está pasando es que encima los bancos rescatadores han preferido ser acreedores accionistas y han vendido sus participaciones. No sé si las que tienen prima de emisión y las que no, es decir, que engloben todo, o solo las que no tenían prima de emisión, porque aquí la comunicación es muy opaca. Entonces, claro, en este tema, ahora mismo tenemos que hay un consejo de administración que está respaldado por una banca reestructuradora que apenas tiene el 15% de la empresa. Entonces, quédense con esto. ¿Cómo Gonzalo Urquijo va a sacar el orden del día en la próxima Junta General de Accionistas si quienes le apoyan no tienen ni el 20% de la empresa? Un analista financiero que sabe bastante de empresas y de tema de concurso apuntaba por enero del 2016: reestructuración, dinero, entrada de socio industrial. Es posible que entre un socio industrial, pero... y que la banca esté saliendo porque no quiere ser accionista de referencia. Es decir, quiere ser acreedora. Ha vendido las acciones, se reduce a una posición en la que no tenga una participación suficientemente significativa como para tener que aprovisionar parte de la deuda que tiene la empresa, que lo conoceremos creo en los próximos días cuando presente resultados, pero aparentemente pinta que podría estar en el entorno de los 5.000 millones de euros, esa deuda que ha quedado ahora mismo, porque la ACA, según se comenta en el folleto de emisión, a pesar de que se me comentaba a mí que era de más de 7.000 millones de euros, bueno, no, esto lo comenté yo, a pesar de que se me comentó que era de más de 1.000 millones, a ver, 7.000 millones de deuda antigua. Esto no es verdad. La ACA, según el folleto de emisión, ha sido de 5.804 millones de euros. ¿Cómo se puede engañar a la gente desde el servicio de información a la atención al accionista? Aquí se han producido unas supuestas negligencias, contrainformaciones. Se ha intentado confundir al minoritario y al accionista que tenía sus ahorros, su dinero en Abengoa. Y entiendo que alguien tiene que responder civilmente de esto, no penal, civilmente. Alguien tiene que responder con las pérdidas que se ha generado al accionista minoritario. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar con la gente con un agujero en sus ahorros. Es decir, de una persona que supongamos que tenía, pongámoslo una posición sencilla, 6.000 euros comprados, por ejemplo, en acciones a 0,19, es decir, tenía 31.000 acciones y media, o sea, 31.500 acciones, y ahora mismo estas acciones le valen a este ahorrador, a este minoritario, le valen 442 euros. Pero bueno, no podemos permitir esto. Como una empresa que se ha reestructurado, que supuestamente ha entrado el dinero, se le puede hacer esto al accionista. Y encima los principales reestructuradores, que se dice muy claro en el folleto de emisión, que quien la ha liderado ha sido el Santander, ahora encima venden y desinvierten porque no quieren aprovisionar. Esto no puede ser. Y claro, es que esto encima no queda aquí. Esto va mucho más allá.
Porque, ¿qué pasa? Que ahora, supongamos que entra un socio industrial, porque este proyecto tiene que darle a alguien viabilidad, aquí alguien tiene que poner dinero, por encima de que haya entrado esos 1.169 millones de euros. Tiene que entrar una empresa que se haga con el control de esto, que no sabemos si esa empresa dará aceptación al actual Consejo de Administración o pondrá el suyo propio. Primera incoherencia aquí. Al CEO, al presidente, se le han firmado por 2 años. ¿Cómo se le puede firmar al presidente del Consejo de Administración por 2 años si esta gente ostenta menos de un 20% y se ha alargado? Eso ha estado todo planificado. Esto no ha sido por azar. Aquí no es que hayan venido, hayan visto las cuentas y han dicho, no, nos han engañado y me voy. Que no, que eso está todo planificado, que la salida de los bancos está planificada, que ahora nos están vendiendo que si es que el Popular no ha vendido. El Popular tarde o temprano nos van a decir que ha vendido su participación. Luego, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Se está jugando con el dinero de los minoritarios? ¿Se ha colocado después de la AK que han salido los bonistas, que les dieron acciones a la par, es decir, a 2 milésimas y las estaban vendiendo a 2 céntimos, es decir, estaban vendiendo las acciones 10 veces más de lo que valían? Entonces, pues claro, ¿qué han cogido? ¿Qué han hecho ellos? Coño, si me dan papel de 2 milésimas y me vale a mercado a 2 céntimos, pues suelto, y el que la soltó a 6 céntimos, pues ya ni quiero contar. Ese ganó 30 veces más el papel que le dieron. ¿Esto es admisible? ¿Quién ha permitido esto? ¿Esto es recurrible? Sí, es recurrible. ¿Cómo se puede recurrir? Pues eso es lo que les voy a contar en el próximo vídeo. Si a ustedes les ha gustado denle al like, déjenme sus comentarios. Si quieren, suscríbanse al canal y voy a intentar subir información, sobre todo muy centrada en Abengoa, muy centrada en cómo se puede reclamar esto, en cómo está aflorando esta nueva Abengoa, que de momento ha secuestrado los dineros a todos sus accionistas. Y los reestructuradores salen dando una imagen como que están perdiendo dinero cuando nadie tira piedras contra su propio tejado y han secuestrado el dinero del accionista. Entonces, aquí hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, señores. Aquí tenemos que reclamar, tenemos que empezar a hacer ciertas diligencias que no suponen coste, que supone redactar ciertos formularios y empezar a reclamar ante los organismos competentes. Por ello, como bien decía antes, les agradecería primero que me dejen sus comentarios, que le den like si le ha gustado el vídeo y todos los detalles que les he comentado. Suscríbanse al canal, porque voy a subir más información y porque no me voy a quedar callado, y voy a tener que indagar y mostrar mi opinión con respecto a este tema y sacar las informaciones pertinentes que sean necesarias. Y vamos a llegar hasta el final de la cuestión. Esto no se va a quedar aquí. Y por lo demás, pues nada, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. El próximo saldrá el mismo día en cuanto al tweet que meta con este vídeo tenga como mínimo, vamos a ponernos la meta de 100 retweets. Si conseguimos 100 retweets, subo vídeo explicando cómo reclamar y sigo contando qué es lo que está pasando en Abengoa. Bueno, muchas gracias, feliz fin de semana a todos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.